Buenos días, hermanos, espero se encuentren bien. Hoy es domingo 29 de marzo de 2020. El día de hoy vamos a ver un mensaje que se llama Las cosas que son, o que también podríamos llamar ¿En qué tiempo vivimos? En Mateo 24 nos dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Algunos puntos a destacar de esta escritura es la parte donde Jesús nos dice que no nos turbemos. La turbación, como ya les he comentado, hermanos, no necesariamente está asociada con el miedo, pero podría serlo, podría estarlo. La turbación más bien es una mente confusa, un pensamiento confuso que puede ser provocado por las circunstancias que estamos viviendo. Ya sabemos que el día de ayer se anunció de que debemos de quedarnos en casa y se hizo en forma muy enfática por la situación de la epidemia que estamos padeciendo. Eso nos puede provocar inquietud, eso nos puede provocar de que no pensemos en forma adecuada las cosas que debemos o no debemos de hacer. Entonces, hermanos, primer punto, debemos estar tranquilos y debemos de, en la medida de lo posible de nuestras fuerzas, hacer todo lo que nos indica la Secretaría de Salud. Yo sé, hermanos, de que hay varios de ustedes que viven al día y que tal vez les sea muy difícil cumplir esta solicitud o esta recomendación que nos hacen. Pero debemos hacer un esfuerzo lo más que se pueda para cumplirla, porque de esa manera estaremos ayudando a los demás y nos estaremos ayudando a nosotros mismos. Segundo punto, habrá pestes. Ya no tengo que contarles, esto está sucediendo en el mundo. Más o menos al día de hoy, el ritmo de propagación de la epidemia va a unas 100,000 personas por día. Seguramente en algunas semanas esto ya no se contará en cientos de miles, sino se contará en millones. Esa es la situación y esa es la realidad. Las pestes se están dispersando por casi todo el mundo y debemos estar atentos a lo que va a acontecer en las siguientes semanas. Pero una parte muy importante que nos menciona Jesús es que esto no es el fin. Esto no es el fin, y ya se nos ha dicho de que sí va a haber una situación muy complicada, pero la mayor parte de las personas va a continuar. Jesús nos dijo de antemano que esto no es el fin, así que confiemos en Jesús y sigamos adelante. Esforcémonos y seamos valientes. Y lo que sí nos marca nuestro Señor es que todo esto será principio de dolores. Esto es apenas el principio. Vienen situaciones difíciles, complicadas, que tenemos que enfrentar. No solamente la cuestión de la pandemia, sino también las cuestiones económicas, que se podrían traducir como hambre, y las cuestiones de violencia que esto va a acarrear, que se podrían traducir como espada. Ya se los he comentado, normalmente cuando Dios hace un juicio y hace un juicio de este tipo, vienen asociados las pestes, el hambre y la espada. Ahora,
En Mateo 24:32 nos dice la escritura: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Uno se puede hacer una pregunta: ¿por qué esta peste que estamos viviendo tendría que marcar algo en cuanto a cuestiones bíblicas? Me explico. Durante muchos años, durante cientos de años, han ocurrido pestes, han ocurrido hambres, ha habido terremotos, tal vez no en el grado que actualmente ocurren, pero han ocurrido. En 1918 tenemos la pandemia de la gripe española. Hubo guerras, la Primera Guerra Mundial, y sin embargo, el mundo continuó. No fue el principio de dolores. Entonces, hay una pregunta que es muy válida. ¿Cómo sabemos nosotros que esta peste está marcando el inicio de dolores que nos comenta Jesús en la Escritura? Bueno, hay un elemento particular que no se ha dado en la historia a lo largo de los siglos, pero que ahora sí lo tenemos. Y ese elemento particular es Israel, el pueblo de Israel, la nación de Israel. Sabemos que la palabra de Dios hace referencia a la nación de Israel como una higuera. Es una representación del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel está ya ubicado allá en Medio Oriente. El pueblo de Israel ya es una nación ahora. En 1918 no estaba el pueblo de Israel. No había sí estaba el pueblo, pero no había una nación. El pueblo de Israel estaba disperso. Sin embargo, en nuestros días, el pueblo de Israel es una nación a la cual le brotan las hojas, a la cual su rama está tierna. Entonces, esa es una señal muy distintiva de estos tiempos. Se dice que el pueblo de Israel es el reloj profético de Dios. Dice también aquí esta escritura: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero ¿a qué se refiere con esta generación? Bueno, en el Salmo 90:10 nos dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Aquí nos estipula que una generación puede llegar a tener 70 o puede llegar a tener 80 años. El pueblo de Israel nació como una nación el 14 de mayo de 1948. En ese día, el Estado de Israel declaró su independencia. Si tomamos la fecha de mayo de 1948 y le sumamos 80 años, eso nos lleva a mayo de 2028, mayo de 2028. Y cabe la pregunta: ¿marca esto el fin de la generación señalada por Jesús? Si de mayo de 2028 le quitamos 7 años, esto nos lleva a mayo de 2021. Y entonces viene la pregunta: si esto marca el inicio de la última semana que nos habla el profeta Daniel. Pero, ¿qué es esto de la última semana? En el libro de Daniel, capítulo 9, podemos leer que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad,
para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta es la profecía de las 70 semanas de Daniel. Sobre este tema podemos estudiar mucho. Podemos llevarnos horas y horas explicando, pero no tenemos tiempo. Voy a pasar a ver un gráfico donde se resume esta profecía. En el año 444, cuando los judíos, el pueblo de Israel, estaba desterrado en Babilonia, ocurre la orden que nos habla la profecía. Esa orden de retorno y reconstrucción fue dada por Artajerjes. De ahí en adelante se empieza a tomar el inicio de las 7 semanas y 62 semanas. Después de 7 semanas, nos dice la historia, 7 semanas representan 49 años, y nos dice la historia que el pueblo de Israel regresa a Jerusalén, reconstruye la ciudad y el templo. Y alrededor de esas fechas se da fin al Antiguo Testamento. Pero la profecía de Daniel nos dice que habrá 7 semanas y 62 semanas hasta la llegada del Mesías y que le será quitada la vida. Eso lo vemos que ocurrió en el año 33 después de Cristo, cuando Jesús fue crucificado. La profecía dice que le será quitada la vida, mas no por sí, no por culpa propia. También nos dice que después de esas 62 semanas, y hay que ver muy claramente una cosa aquí, no dice que sean las semanas 70, sino dice que después de las 62 semanas, además de la muerte de el Mesías, sería destruida la ciudad y el templo, y que su fin sería como una inundación, es decir, que no quedaría nada. Eso es lo que decía Jesús, no quedará piedra sobre piedra. Y eso ocurrió en el año 70 después de Cristo. Después de esa fecha, hay más o menos unos 2000 años de historia. En esos 2000 años de historia, que abarcan después de terminar la semana 62 hasta nuestras fechas, todavía no inicia la última semana, la semana 70. Sin embargo, ustedes podrán ver en esa línea verde de que he puesto que el principio de dolores de parto iniciará en algún momento. Y ese momento podría ser ahora. Ese momento puede ser ahora porque ya otra vez está el pueblo de Israel. Pero no solamente es el principio de dolores de parto. El principio de dolores de parto que nos habla Jesús en Mateo 24 tiene un traslape con los 3 primeros capítulos del libro del Apocalipsis. ¿Quiero decir que ya estamos en el Apocalipsis? Sí y no. Sí, porque hay un mensaje en Apocalipsis que se da a las iglesias de Cristo. Y no,
en el sentido que normalmente lo entiende todas las personas, cuando ya se desata la ira de Dios. Todavía no llegamos realmente a la parte donde se empiezan a abrir los sellos, ni donde se empiezan a tocar trompetas. Eso todavía no llegamos. Cuando se llegue a eso, eso va a ser terrible. Pero todavía estamos en una parte del libro de Apocalipsis donde a Juan se le dice que escriba las cosas que son, lo que ocurre todavía en nuestro tiempo. Llegará un momento, como ven ahí en la gráfica, que Juan empezó a escribir en el capítulo 4 de Apocalipsis las cosas que sucederán. Pero todavía no llegamos a ese punto. Nosotros estamos en las cosas que son. Y las cosas que son, de Apocalipsis capítulo 1 al 3, tiene un mensaje a las iglesias de Cristo. La parte del arrebatamiento ahí la estoy poniendo como interrogante, porque como ya saben ustedes, el arrebatamiento es la venida del Señor por su pueblo, por su iglesia, para llevarla. Y eso, entre los cristianos, sabemos que hay tres posiciones, donde una de ellas dice que el arrebatamiento será antes de que empiece la última semana. Otros hermanos en Cristo piensan que el arrebatamiento será en medio de la semana y otros piensan que va a ser al final de la última semana. Todo esto requiere una explicación más amplia, pero dejemos ahorita aquí la cuestión del arrebatamiento. Pero sí debemos, como dice la Escritura, levantar nuestras cabezas, erguíos, porque nuestra redención, el Señor, seguramente está cerca. Pero quiero en este momento que analicemos lo que Apocalipsis del capítulo 1 al 3, no voy a ver todos los capítulos, voy a ver nada más la última parte del capítulo 3, lo que se nos da de mensaje. En Apocalipsis capítulo 1 versículos 19 y 20, la escritura nos dice, escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Jesús le está pidiendo a Juan que escriba una serie de cartas a las iglesias de Cristo. ¿Por qué Apocalipsis habla en plural? Bueno, la cuestión es de que la iglesia de Cristo es correcto, pero escribe Jesús a las diferentes iglesias locales porque cada una de ellas tiene situaciones diferentes y cada una de ellas están bajo la responsabilidad de un pastor diferente. Jesús no se dirige a una sola iglesia, se dirige a todas sus iglesias a lo largo del mundo. Estas 7 que nos habla aquí Apocalipsis son una representación de las iglesias que actualmente existen y de las iglesias que han existido a lo largo de los siglos. Cada una de ellas tiene un mensaje en particular. Para una iglesia actual, podría aplicar el mensaje de una de estas 7 iglesias y no aplicar otro. Podría haber iglesias que están siendo perseguidas y otras que no. Puede haber iglesias que trabajen mucho y otras que no. Puede haber iglesias que sean muy fieles y otras no. A cada iglesia se le tiene un mensaje en particular. Sin embargo, en nuestra época, podríamos decir que hay un modelo de iglesia cristiana muy extendida. Y ese modelo de iglesia, desgraciadamente,
Es una de las peores iglesias que se ha dado a lo largo de la historia y es una de las peores iglesias que menciona Apocalipsis. Esa iglesia es la iglesia de la Odisea. Pero ¿qué características tiene esta iglesia? Bueno, leamos. Y escriba al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En esta escritura lo que vemos es lo que ocurre en muchos creyentes en la actualidad. Por un lado buscan a Dios, pero por otro lado siguen buscando las cosas del mundo. No son fríos, no son calientes, no están entregados a Dios, ni tampoco están totalmente entregados a las cosas del mundo. Son personas tibias, cristianos tibios. Y esto está muy extendido, por lo menos en el continente americano. No sé si en Europa también, posiblemente, en menor grado seguramente en Rusia y en China, porque ahí las iglesias en muchas ocasiones son perseguidas y solamente están aquellas personas que realmente son fieles. Pero en la iglesia de Occidente ocurre mucho de que hay cristianos que van a la iglesia por diferentes intereses. Un día están, un día no están, un día se cuenta con ellos, otro día no se cuenta con ellos. Tienen ideas del mundo, tienen ideas de la palabra, son tibios. Y lo que ocurre y la advertencia del Señor en cuanto a esto es, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. La sociedad actual, no solamente en las iglesias cristianas, sino la sociedad actual, persigue mucho la cuestión de la economía, persigue mucho la cuestión del estatus social. Buscamos mucho las cuestiones de la casa, la ropa, el vestido, el carro. Y en muchas ocasiones las personas se enriquecen y se enriquecen por un trabajo arduo, por un trabajo esmerado, y eso es correcto. Pero a veces dedicamos demasiado tiempo a buscar lo que la Biblia llama las añadiduras antes de buscar lo que es más importante, que es la justicia de Dios. Entonces, esta iglesia es una representación de las iglesias donde se da mucho énfasis al éxito, se da mucho énfasis a, a la bendición material. Y como nos dice aquí Jesús, este tipo de iglesias dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Cuando nosotros tenemos cubiertas todas las necesidades, muchas veces nos olvidamos de Dios. Y además, el Señor nos dice que ellos no saben que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Desgraciadamente, este es el estado de muchos cristianos en el día de hoy. Ahora bien, ¿qué hará Dios con una iglesia, con unos hermanos que pertenecen a una iglesia así, o que son así? Bueno, en el versículo 18, Jesús nos dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Sabemos, hermanos, que el fuego es una representación de circunstancias difíciles. El oro, hermanos, para que sea puro, se tiene que pasar por fuego.
Para quitar las impurezas se tienen que quemar. Dios tiene misericordia y aún ve a su iglesia que es tibia como oro, pero oro que no ha sido refinado, por lo cual se le tiene que hacer pasar por fuego. ¿Ustedes cómo llamarían a las circunstancias del día de hoy? Yo creo, hermanos, de que Dios aviva su obra en medio de los tiempos. Hemos orado por años para que ocurra un avivamiento, pero muchas veces para que ocurra ese avivamiento, lo que tiene que pasar es que debe de haber circunstancias difíciles, y hoy las estamos viviendo. El fuego se está encendiendo, pero ese fuego es un fuego de Dios. La Biblia dice también que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es lo mismo que nos dice Dios aquí. Tenemos que ser refinados en fuego para que seamos ricos y tengamos vestiduras blancas y que no se descubra nuestra vergüenza, nuestra desnudez. Y tenemos que ungir nuestros ojos con colirio para que veamos bien. Y el Señor dice que Él reprende y castiga a todos los que ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y ese es el llamado, hermanos. Tal vez nosotros no seamos una iglesia rica, pero muchas veces hemos actuado como si lo fuéramos, buscando primeramente las añadiduras y dejando a Dios por detrás, como si no lo necesitáramos. Tenemos que ser refinados. Y estas circunstancias, esta cuestión de la pandemia, la cuestión económica que vamos a vivir, la cuestión de la violencia, yo creo que nos va a servir para que nosotros nos refinemos. Entonces, hermanos, tenemos que saber que Dios nos ama. Tenemos que saber que Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero tenemos que saber que debemos de ser refinados, ser celosos y arrepentirnos. El mensaje de la Odisea continúa y dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y ahora, hermanos, que tenemos nuestras puertas cerradas, que no queremos salir o nos han dicho que no salgamos para evitar el contagio, hay alguien que toca nuestra puerta y ese alguien es Jesús. Este mensaje no es para los inconversos, este mensaje es para los que creen en Jesús. Lo hemos tenido fuera del hogar, lo hemos tenido fuera de la casa, pero Él está a la puerta y Él toca, Él llama y Él quiere cenar con nosotros. Al que venciere implica que tenemos que luchar. Pero si luchamos y vencemos, Jesús nos promete, Jesús nos da su palabra de que nos dará para que nos sentemos con Él en su trono, así como Él ha vencido y se ha sentado en el trono con su Padre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hagamos una oración, hermanos.
Señor, sabemos que en nuestra vida, a lo largo de ella, muchas veces, Señor, antes de conocerte, actuamos de forma muy mala. Pero cuando te conocimos, Señor, tú nos cambiaste y tú has sido fiel. Sin embargo, en muchas ocasiones nosotros no lo hemos sido y hemos seguido actuando como lo hacíamos antes de conocerte. Nos hemos dejado mover en muchas ocasiones por cuestiones materiales. Te hemos dejado en un segundo lugar. Sabemos, Señor, que tú nos amas y que mandas, Señor, estas circunstancias para que se encienda un fuego y con ese fuego podamos nosotros ser refinados. Ayúdanos, Señor, a luchar. Ayúdanos, Señor, a vencer. Pero más que a vencer a la epidemia, más que vencer, Señor, la adversidad económica, ayúdanos, Señor, a crecer. Que estas circunstancias nos ayuden, Señor, a tener mayor gracia delante de ti, a crecer en santidad, a dejar, Señor, todas aquellas cosas que no te agradan. En medio de la ira, Señor, acuérdate de la misericordia. Y nuestra puerta, Señor, está cerrada, pero ven y toca, y abriremos. Esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.